Vamos a decirle, Señor, que tome el control de este tiempo. Amado Rey, amado Dios, amado Señor, amado Padre nuestro, Señor Jesús, amado Espíritu Santo, aquí estamos, Señor, en esta hora. Nos hemos reunido porque anhelamos de ti, porque te necesitamos. Te damos gracias, Dios, por este lugar en el cual nos permites compartir tu palabra. Gracias por la libertad que tenemos hoy de compartir tu palabra, de saber que pueden ministrar nuestros corazones, llenarnos de tu presencia, amado Dios. Hoy queremos, Señor, y anhelamos un toque tuyo, un toque de tu presencia, Señor, que podamos ser llenos, sentirte, que podamos hoy, Señor, sentir tu palabra en nuestros corazones y podamos ser diferentes, Señor. No queremos salir de aquí igual como entramos, Señor. Sabemos que muchos, Señor, tenemos disposición para ti en nuestras casas, en nuestra iglesia, pero cada día sabemos que necesitamos más de ti, Señor. Tenemos necesidad de ti, Señor. No nos queremos conformar, queremos más de ti. Por eso estamos en esta hora, en este lugar, reunidos, Señor, como lo dice tu palabra, Padre Santo, todos juntos, unánimes, entendiendo que ese es el anhelo de tu corazón, que podamos reunirnos para adorarte, para exaltarte y para levantar tu nombre en alto, Señor. Padre, en esta hora yo te ruego en el nombre de Jesús que tomes tu palabra, Señor, que tomes y que dispongas, Señor, en cada corazón, Señor, tu presencia para que seas tú obrando en cada uno conforme a tu voluntad y conforme a la necesidad, Señor, que hay en cada corazón. No quiero ser yo, Señor, quien hable, Señor, quien explique, quien exponga, Señor, sino que seas tú quien dirija, Señor, mi boca, mis palabras, y que seas tú, Señor, quien pueda traer convencimiento a cada uno de nosotros, que pueda quitar toda duda, Señor, que pueda quitar incluso, Señor, falta de fe, que toda falta de esperanza, todo desamor, Señor, y que puedas traer hoy las cualidades, Señor, y el fruto de tu Espíritu, Señor, a nuestras vidas, porque lo necesitamos, Señor, para poder caminar cada día haciendo tu voluntad. En nombre de Jesús rechazamos todo pensamiento, Señor, rechazamos todo dardo del enemigo que quiera, Señor, intentar entrar en nuestra vida para dañarnos, Señor. Hoy declaramos por tu palabra que es la verdad, Señor, la que mora en nuestro corazón y que por ella somos edificados, Señor, para tu servicio en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Mira, quiero compartirte algo. Hace algunos días estaba yo recordando una canción que no sé, yo creo que muy pocos la conocen. La canción dice, el título es No soy religioso. Y la canción dice más o menos así: no soy religioso, solo amo al Señor. Vivo para amarle y ser testigo de su amor. Y recordando esa canción, recordaba a ciertas personas. Y se me vino a la mente una persona, una familia. Cuando yo vivía en Colombia, cuando empezaba yo en el Evangelio, tenía yo unos 2 años o 3 años en la iglesia buscando al Señor, y esta familia me impactaba mucho porque eran personas muy humildes en el sentido de su forma de ser. No tenían nada ostentoso, no tenían una gran casa, incluso pasaban situaciones económicas difíciles, pero recuerdo que amaban y siguen amando mucho al Señor. Recuerdo que el Señor, lo que pasa es que son muchos años, son más o menos 20 años que no recuerdo sus nombres. Sí tiene una hija que se llama Lina, y la madre sufría mucho por ella, porque la chica sufría mucho acoso en el colegio, era muy tímida, y entonces alguien en el colegio, una chica de la iglesia, en el colegio le compartió a esta niña, y la niña empezó a ir a la iglesia. Y la madre pues vivía muy agradecida con el Señor porque sufría mucho por ella, ¿no? Por su situación, porque a veces llegaba mucho llorando a la casa, triste. Y empezó a ser parte de la iglesia, parte del grupo de jóvenes. Y recuerdo que esta señora siempre estaba en la iglesia queriendo apoyar a los jóvenes. Íbamos a retiros, a campamentos, y ella siempre nos ayudaba haciendo comida, haciendo que un arroz con leche, un postre para venderlo, ¿no? Y yo muchas veces me sentaba con ella a hablar, y ella me hablaba de su vida, y más que todo de su vida con el Señor, ¿no? Y compartía mucho conmigo eso,
igual su esposo. Y para mí era muy edificante el poder yo estar en la iglesia con tan poco tiempo y poder escuchar personas con esa sabiduría, con ese amor sobre todo, con esa humildad, ninguna prepotencia, ningún orgullo. Y no sé si a ti te pasa, pero a mí cuando yo estoy pasando por situaciones difíciles, cuando estoy pasando por temas con mi familia, no sé, con personas que en algunos momentos tengo choques, no debería ser normal, pero pasa que siempre está el bajón, ¿no? Está como la pérdida como de la fe, como de mira, Señor, yo estoy caminando contigo, pero ¿por qué siempre se me presentan esos obstáculos o para qué? Y entonces mi mente empieza a recordar o se me vienen algunas letras de canciones. Y hace algún tiempo estaba con esta situación y se me vino esa letra y se me vino esta persona. Y he visto que ha sido que me pasa muchas veces, que cuando estoy en una situación así, recuerdo alguna canción o se me viene algo a la mente y me recuerdo de alguna persona o de algún lugar. Yo creo que esto nos pasa, ¿no? O a alguno le ha pasado. Y entonces me regocijo en el Señor porque yo creo que es el Señor el que me lleva a recordar de dónde salí yo, de dónde venía, en qué situación estaba y cómo estoy ahora, la madurez, los regalos, los dones que me ha dado el Señor para poder servirle. Y todo esto me hace recordar. El hecho de recordar de dónde vengo me hace entender que el Señor me ama mucho, me hace entender que en medio de todas estas situaciones que vivimos, que son necesarias, problemas, dificultades, angustias, temas incluso de salud, económicos, problemas con familiares, problemas con gente, con los jefes, con compañeros del trabajo, uno siempre en esas situaciones tiende, aunque tenemos al Señor, pero en algunos momentos nos angustiamos, ¿no? Nos desesperamos y el Señor de alguna manera trae alguna situación, trae algo para levantarte, para que tú sepas que Dios está contigo. Entonces, cuando pasa eso y a veces he querido dudar de mi fe, de mi relación con Dios, recuerdo este tipo de situaciones y me hace entender todo el tiempo que he recorrido en el Señor, todo lo que he podido ganar en Él y para Él, y cómo hoy, después de tantos años, no he vuelto atrás, no he vuelto a mirar atrás o a dejar de seguir al Señor, sino que cada día me convenzo qué haría sin el Señor. Yo creo que eso nos pasa a muchos, de alguna manera el Señor nos toca, nos hace volver a mirar atrás, pero no mirar atrás de las cosas malas, ¿no? Sino mirar atrás en el momento que el Señor tocó tu corazón, de que puso alguna persona, alguna situación. Y eso es importante entenderlo porque de alguna manera nosotros también somos ese tipo de familia, ¿no? Ese tipo de personas que en algún momento somos esa luz, somos ese testimonio, somos aquellos en quien alguien se acuerda y dice, mira, yo me acuerdo de cómo Ramón estaba aquí en la iglesia y estaba con la gente de la cárcel y cómo su mujer es una persona muy sabia y compartía la palabra y cómo compartía ya la palabra en la iglesia y cómo muchas veces recibí sus consejos, recibí su ánimo, recibí una palabra en la cual ellos me contaban un testimonio. Y es bonito saber eso, ¿no? Que alguien te diga, mira, yo recuerdo hace 5, 10, 15, 20 años que te conocí y tu vida fue de mucha bendición para mí. Y yo lo he escuchado. Y hombre, le doy la gloria al Señor, pero eso es algo que debemos procurar también nosotros, ¿no? Te comparto esto por el hecho de lo que te estoy diciendo. Que en mi caso yo he hecho mirar atrás y recuerdo personas y qué bonito sería que también las personas recordaran y tuvieran esa huella, ¿no? en su corazón que de algo que nosotros hayamos hecho en algún momento. Mirando a esto es muy importante que este tipo de situaciones nos lleven a acercarnos más a Dios. Cuando
pasamos por angustias, por dificultades, por momentos difíciles, por momentos de desesperación, es importante que nuestra mente, con nuestro corazón, lo alineemos con Dios. Cada vez que caminamos con el Señor, vamos madurando, el Señor va transformando nuestra mente. Pero en ese transcurso hay muchas ocasiones que nosotros no sabemos qué hacer. Y precisamente es bueno identificar cómo el Señor te habla, cómo el Señor te lleva a recordar de dónde saliste, cómo el Señor te lleva a entender que es Él quien ha guiado tus pasos. Y en ese momento es cuando tú te puedes soltar en sus manos y el Señor te puede llevar, y allí es donde demuestras tú que realmente dependes del Señor. Cuando nosotros no lo hacemos de esa manera, pues viene el orgullo, viene la prepotencia, viene el hecho de querer ser más que los demás, y allí no dejamos que Dios actúe. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando nosotros miramos hacia atrás y miramos de dónde el Señor nos levantó, en cierta manera tenemos una actitud humilde, una actitud de sometimiento al Señor, una actitud de recordar qué ha hecho Dios contigo, y allí es donde podemos llegar a ser testimonio. Ahí donde podemos evitar pensar que lo que somos es por nuestras propias fuerzas, evitar pensar que lo que hemos adquirido es lo que tal vez hace de nosotros algo especial, y realmente eso no es así. Lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado. El camino que hemos llevado cada día, las escaleras que hemos ido subiendo, el lugar en donde Dios nos ha puesto, es porque Él lo ha querido así, porque Él lo quiere así para poder utilizarnos. Pero depende de que nosotros podamos tener ese corazón humilde, ese corazón sencillo, ese mirar atrás y decir: el Señor es el que me ha sacado de allí, el Señor es el que ha hecho la obra en mi vida. Vamos a mirar en Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 7. Antes de leer esto, te voy a decir una cosa para saber ahora mismo hacia dónde vamos con el tema, ¿no? Yo creo que a nosotros nos gusta pedir, y a la mayoría de personas nos gusta pedir, y pedir para que nos den algo. Y más cuando conocemos a Dios, pues nos han dicho que en oración podemos pedir, que tenemos ese beneficio, que tenemos ese derecho de poder pedir a Dios. Eso está muy bien y lo sabemos, y yo sé que cada uno de nosotros tiene una petición, un deseo que Dios puede cumplir. Pero es importante que nosotros, como hijos de Dios, entendamos que no se puede pedir de cualquier manera, que entendamos y además enseñemos a otros hermanos también y otras personas que Dios no es algo que tú llegas como una máquina, ¿no? Le pones una moneda y pides y te da. No. Para poder nosotros acercarnos a Dios y que Dios pueda darnos, que Dios pueda bendecirnos, hay que cumplir con ciertos requisitos, hay que cumplir con ciertas formas, con ciertas maneras, y eso es lo que quiero compartirte hoy. En nuestra manera de pedir hay algo muy importante, y es que cuando pedimos al Señor, el Señor mira mucho nuestro corazón, y si en el corazón hay humildad, por supuesto que el Señor mira ese corazón y el Señor bendice. Entonces, esa humildad puede ir creciendo a medida que te vas dando cuenta de dónde te sacó el Señor,
¿De dónde vienes? ¿De dónde surgió tu deseo por buscarle? ¿Y qué se perdió mientras tenías ese deseo de buscarle? ¿Qué se ha perdido? ¿Qué se quitó? Se quitaron vicios, se quitaron personas, se quitaron incluso trabajos, se quitaron lugares los cuales no te ayudaban a poder seguir al Señor. Y cuando tú tienes todo eso en cuenta en tu corazón, ya llega el momento donde aprendes y donde sabes cuál es la manera de pedirle al Señor. ¿Tú tienes alguna petición para Dios? Yo cada día tengo peticiones para el Señor. Cada día quisiera y quiero que el Señor me escuche sobre cosas que yo anhelo. Pero claro, muchas veces esa petición no se ve al instante. La respuesta a esa petición no se ve. ¿Por qué? Porque tal vez no es el momento, porque no es el tiempo, o porque como vamos a leer ahora, vamos a mirar en la Biblia, pedimos mal. Y vamos a mirar aquí para que lo tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón. Tú sabes que esta palabra debe sembrarse aquí en nuestro corazón. Y esta palabra, cuando tú la tienes en tu corazón, allí es donde aprendes a caminar con Dios, porque Él es la verdad, es la luz. En Efesios 2, del 1 al 7 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Mira esto tan especial. Nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Y cómo estábamos? Dice aquí, estando nosotros muertos en pecado. Y juntamente, en el versículo 6, con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Si vemos aquí, es un gran, por decirlo así, un gran mapa, por decir una gran descripción de dónde nos sacó el Señor. Dice aquí muy claramente que estábamos nosotros muertos en el pecado. Y esto no quiere decir que desde algún tiempo, por ejemplo, decir, no, es que desde que yo tenía 5 años estaba muerto en el pecado, o desde que tenía 2 años estaba muerto en el pecado. No, sabemos que, como dice la palabra, todos nosotros tenemos una naturaleza que pecaminosa. Desde que nacemos tenemos el pecado en nuestro ser. Entonces, a medida que vamos creciendo, a medida que nos vamos formando, dependiendo de la formación que tengamos, así mismo es lo que adquirimos en nuestra vida. Si tú tienes al Señor en tu corazón, tienes a tu esposo, a tu esposa, te casas y obedeces al Señor y tienes tus hijos y los guías en el camino del Señor, por supuesto que toda esa maldición, todo ese pecado con el cual se ha nacido, esa naturaleza de pecado, se quita, se empieza a borrar, se empieza a eliminar, se empieza a deshacer. Sin embargo, eso siempre va a estar allí, porque nosotros, a raíz del pecado, estamos siempre expuestos a fallar. Estamos siempre expuestos a que ahí delante de nosotros haya una tentación, caemos y le fallamos al Señor. Por eso no es que decimos estamos muertos en el pecado desde los 5, desde los 10 años, o sea, no hay un momento concreto, según dice la palabra, sino que ahora lo vamos a leer, desde que nacemos ya tenemos la naturaleza del pecado. Y eso siempre va a estar allí. El pecado siempre va a estar allí, el enemigo va a estar allí, el diablo, Satanás va a estar ahí acechando para que tú caigas, para que le falles a Dios, para que no ames a Dios, para que no le busques, para que vivas separado de Dios como el mundo está separado de Dios. El mundo, me refiero a la gente que no conoce, que no quiere buscarle, que no quiere obedecer, que no quiere someterse. Entonces, nosotros si debemos reconocer eso. Nosotros queremos llegar a pedirle al Señor algo, tenemos que reconocer primero de dónde venimos.
tenemos que reconocer primero de dónde nos sacó el Señor. Porque cuando tú reconoces de dónde te sacó el Señor, ahí es donde el Señor te da sabiduría y entendimiento para que en el momento que tú le vayas a pedir, le pidas como conviene y el Señor pueda obrar en esa petición. En Romanos capítulo 3, del 23 al 24, vamos a ver qué dice. Vamos a mirar ahí y vamos a comprobar según la palabra que todos tenemos una naturaleza de pecado. Y aquí lo dice. Romanos capítulo 3, 23 y 24. Te lo comparto porque lo que te estoy diciendo no es algo que yo te lo digo porque yo tenga mucho conocimiento. No, el conocimiento y lo que yo he adquirido, lo he adquirido de la palabra. Y es lo que dice aquí, versículo 23. Por cuanto los chinos pecaron, por cuanto los suramericanos pecaron, los españoles. No, dice aquí, por cuanto todos pecaron. Cuando dice todos, son todos. Niños, abuelos, mujeres, hombres, todos. Todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, toda la humanidad tiene esa naturaleza de pecado. Por eso todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero vamos a ver aquí qué dice. Siendo justificados. O sea que hay una manera de ser justo, una manera de quitarse ese pecado de encima. ¿Cuál es? Dice, y justos y gratuitamente. Esa justicia no es que tú tengas que pagarle a alguien, como pasa en muchas religiones, en muchos lugares, que tú tienes que pagar a un sacerdote, tienes que pagar a un grupo religioso, a alguien, para que esa persona supuestamente en su conocimiento te diga que tú tienes una salvación. No, dice aquí, según lo que conocemos de nuestro Dios, de Jesús, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea que por medio del conocimiento de lo que es el sacrificio de Cristo y del hecho de aceptar que Él murió por mí y hubo redención, o sea que esos pecados, esa maldad que había en mi corazón por medio de su sangre son quitados. Hemos sido perdonados. Por medio de Jesucristo tenemos perdón. Tú tienes el perdón de tus pecados por medio de Jesucristo. Amén. Aunque veníamos de una naturaleza de pecado, de una naturaleza de maldad, de una naturaleza en la cual Satanás dominaba nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestro corazón, al acercarnos a Jesús y reconocerle, Él nos ha hecho libres. Amén. ¿Tú crees que eres libre? Yo creo que soy libre porque la palabra lo dice. Pero entonces, si creemos que somos libres, miramos atrás y decimos, sí, he sido libre porque yo era drogadicto, yo era mujeriego, yo era borracho, yo era un joven que estaba desperdiciando mi vida, estaba por allí con uno, con otra, con mi cabeza totalmente desquiciada, haciendo cosas que a Dios no agradaban. Eso era yo, aunque miro atrás y miro las personas buenas y las cosas buenas que Dios ha hecho en mi vida, también miro y me arrepiento cada día, pero le doy gracias a Dios de dónde me sacó. Cuando yo tenía 18 años o 17, yo era un desastre. Mi familia estaba totalmente destruida. Y el Señor llegó y tocó mi corazón, y desde ese momento el Señor me dijo que Él iba a restaurar mi familia, y lo hizo. Yo estaba en Colombia con mi madre, con mis hermanas, y mi padre estaba aquí, y cada uno estaba viviendo su vida como quería. Y era un desastre total. Y cuando yo conocí al Señor, no sabía yo lo herido, la falta de amor, la falta de perdón que tenía en mi corazón hasta que le conocí. Y el Señor fue sanando, fue mostrándome este tipo de personas, esta mujer, esta familia,
pastores, líderes, jóvenes que habían pasado cosas iguales o peores a las mías. Y eso me fue llevando a amar al Señor, a desear estar en su presencia. Y desde ese tiempo hasta ahora, gloria al Señor, he ido caminando. En algunas ocasiones he mirado hacia un lado, pero el Señor ha vuelto a fijar mi mirada hacia Él. Y ese es el anhelo que hay en mi corazón, el deseo del Señor, que tú pongas tu mirada en Él, pero que también recuerdes, que también mires atrás, mires con el deseo de que eso te ayude a seguir adelante, ¿sí? Es como que recuerda y mira ese momento en el que empezaste con Dios, como si el Señor te tuviera en su mano, que Él tuviera un arco y tú fueras una flecha. Y desde ese momento el Señor te lanzó. ¿Te lanzó para qué? Para hacer su obra, para lo que Él quiera hacer contigo. Entonces mira, en este momento ya, si eres esa flecha, esa saeta, ¿hacia dónde vas? Eso es lo que yo quisiera como compartir y que vieras por medio de la palabra. Ahora, lo que sigamos leyendo aquí, ¿no? Gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios dispuso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, entendemos aquí que todos pecamos, pero que somos justificados mientras permanecemos en el Señor. Porque el Señor te puede limpiar, tú puedes recibir su ser limpio, ser perdonado, pero si tú no sigues en ese camino, no es que el pastor o alguien de la iglesia te vaya a regañar y te mira, no estás siguiendo el camino, Dios te va a matar, como lo hacen algunos, ¿no? Dios te va a matar, Dios te va a destruir. No, Dios no hace eso. El que se destruye es uno mismo, con la ayuda de Satanás. Claro, cuando tú te alejas de esa justificación, por supuesto el enemigo, dice la palabra, que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y si tú estás por allí, que no sabes para dónde vas, que te miras atrás, pues el enemigo va, te coge y te destroza. Y recordemos que el pecado tiene consecuencias. Muchas veces la gente dice la palabra que es mejor no haber conocido a Dios que conocerlo y alejarse. ¿Por qué? No porque Dios sea malo, sino que en el momento que tú te alejas de Dios, tus deseos, tu necesidad e incluso el ataque del enemigo es tan grande que puedes llegar a hacer cosas peores que las que hacías antes. Y eso pasa, porque en el corazón, en la concupiscencia del corazón está el deseo de pecar, el deseo de hacer cosas malas, de desobedecer. Entonces mira cómo es el hecho de entregar nuestro corazón al Señor, ¿no? No es que Dios sea malo y que te quiere traer maldad a tu vida, no. Somos nosotros mismos y por supuesto el enemigo que está allí para hacerte ir hacia atrás y que tú te encuentres peor que como te encontrabas antes de llegar a Dios. Por supuesto el Señor siempre tiene los brazos abiertos, pero cada vez que cometes pecado, cada vez que traicionas tu relación con Dios, pues el Señor te deja. Y hoy, por supuesto, hay gente orando por ti, pero en muchas ocasiones es tanto la entrega y el deseo de lo malo que el Señor ahí no hace nada, no puede hacer nada porque tú no le permites. Vamos a mirar en Gálatas, capítulo 2, del 20 al 21. Cuando hemos dejado el pecado, cuando nos acercamos a Dios, Gálatas capítulo 2, versículo 20 al 21. Cuando hemos dejado el pecado, nos acercamos a Dios
De aquí en adelante la decisión es personal. Nadie puede ser un intercesor entre tú y Dios, solamente Jesucristo. Y eso lo dice la palabra. Dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. Nadie más puede ser intercesor por ti delante de Dios por tus pecados, por tu manera de vivir, por tus decisiones. Por supuesto, hay gente, hay hermanos que interceden por amor por tu vida. Pero si tú has decidido alejarte y no seguir el camino del Señor, eso es decisión tuya. Y todas las consecuencias de esa vida es tuya. Porque en muchas ocasiones la gente dice, no, es que yo me fui de la iglesia porque no me soportaba a tal hermano. Bueno, te fuiste, está bien. ¿A dónde te fuiste? Al mundo otra vez. ¿Y qué estás haciendo en el mundo? No, estoy robando, estoy mintiendo, estoy engañando. Entonces, ¿quién pierde? ¿El hermano que tú odiabas o tú? Hay gente que pasa eso y se van para otra iglesia. Digo, bueno, es verdad, o pasa, ¿no? Que no te gusta el pastor, no te gusta alguna hermana, no te gusta no sé quién. Pero si hay eso, pues bueno, decido no seguir aquí por tal problema, me voy para otro lugar. Pero seguro que en otro lugar te va a pasar lo mismo. Porque el problema no son los hermanos, el problema no es la iglesia, el problema no es esta mujer o este hombre, no, el problema está en mí. Yo soy el que debo cambiar, y muchas veces lo he dicho. Yo iba o me quejaba muchas veces delante del Señor y decía, Señor, cambia a mi esposa, que ella pueda acercarse a ti, cámbiale ese genio, cámbiale tal cosa, cámbiale. Y un día el Señor me dice, ¿y tú qué? O sea, cambio a ella, pero ¿tú qué? O sea, ella puede cambiar, pero ¿tú cambias? O sea, alguien me lo dijo, ¿no? O yo recuerdo que lo escuché de una prédica, que nosotros muchas veces pedimos por el cambio de otra persona, pero no nos miramos, no analizamos cómo somos nosotros. Y claro, y el Señor me empezó a llevar a mirar en todo lo que yo estaba fallando con mi esposa y en lo que aún sigo fallando. Entonces, si no se acerca ella a Dios, no es porque ella no quiera, es porque tú eres la luz. Yo soy la luz, yo tengo la luz, y si yo tengo la luz, yo tengo que llevarla a ella al Señor. ¿Pero cómo la llevo? Pues enseñándole con amor, no obligándola, amándola, cuidándola, mostrándole que es mi mujer y que no estoy yo por allá pendiente de amigos o de cosas que no debo estar. Entonces ahí he ido aprendiendo cómo el Señor me lleva en un camino para yo ser diferente y no echarle la culpa a los demás, que eso es lo que nos pasa en muchas ocasiones. Que le echamos la culpa a los demás de nuestros fallos, de nuestras desviaciones. Y todo es una decisión nuestra. Dice en el 20 y el 21, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces, nosotros no somos salvos por conocer la ley, ¿sí? Como pasa con muchas religiones o incluso casi la mayoría de los judíos, ¿no? Que siguen mucho la ley y es así. Y hay muchas religiones que muestran en la ley. Dicen, no, es que hay que apedrearla porque está vistiéndose de tal manera. Es que hay que matarla, hay que arrancarle la cabeza porque está viviendo de tal manera. No, es que eso es establecido por una ley que ha puesto un hombre. Pero si vemos Cristo lo que ha traído a nosotros es redención gratis. Y esa gracia, creer en ese sacrificio es lo que me hace realmente ser aceptable delante de Dios, no imposiciones de personas. Entonces dice aquí, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué quiere decir eso? Que mi vida está a disposición del Señor, que mi vida, que todo lo que yo hago lo debería hacer haciendo la voluntad de Dios. Y
me enseña que así como Cristo murió en la cruz por mis pecados, yo cada día debo morir a lo que me hace a veces anhelar pecar. ¿Sí? Por ejemplo, te pongo una situación. Si tú sabes que lo que te lleva a pecar es el alcohol porque es lo que te gusta, pues ¿qué tienes que hacer? Dejar de beberlo, dejar de estar en lugares donde te lleve a hacerlo, no aceptarlo en los sitios donde a veces te lo dan, ¿sí? Aunque sea una cerveza, incluso sin alcohol, porque el hecho de sentir ese sabor te hace tal vez sentir, o en tu cuerpo te hace revivir ese deseo. No estoy diciendo que en todo sea así, porque en algunos eso no es la debilidad o la causa de caer de muchos. Pero en otros es otra cosa, por ejemplo la pornografía, el mirar cosas que dañan tu corazón. Entonces es una decisión personal el hecho de yo dejar ciertas cosas que me hacen caer en esa situación, de estar viendo cosas que no convienen, de estar viendo situaciones, personas haciendo cosas que no convienen, por ponerte ejemplos. Y en las relaciones con los demás, eso sí ya es algo más complicado, ¿no? No podemos decir, no, es que yo desecho a una persona porque por ejemplo, si es un familiar tuyo, no es que tú lo deseches, incluso una persona cualquiera de afuera. No, si tú pones en la mano del Señor y oras por alguien, por una persona que está en una situación y que tal vez esa persona te agobia, esa persona está ahí encima haciéndote sentir mal, pues lo que tenemos es que mostrarle que tenemos al Señor. En la iglesia había una mujer que trabajaba en un restaurante y tenía un jefe que la tenía agobiada, esa mujer llegaba siempre a la iglesia llorando. Y estaba muy mal y todo lo que hacía este hombre siempre le causaba mucho daño. Pero ella, después de mucho tiempo, ya pudo recibir una indemnización, se quitó de allí y al final ella enseñó que el Señor le dio la victoria y que el hombre, el jefe que tenía, nunca pudo decir algo malo de ella porque vio en ella testimonio, vio en ella que ella soportó esa situación. Y al final el Señor le dio la victoria, está ella ahora ya con su hija, su esposo es el que trabaja, pero sufrió mucho. Y en este tipo de situaciones, pues es que nos toca morir. Y nos toca también, como hizo Cristo, ser crucificados. No literalmente, ¿no? Sino entender que hay que eliminar de nuestra vida todo aquello que nos lleva a pecar. Entonces, reconociendo todo esto, ya te llevo por último a que si nos proponemos en vivir para Dios, podemos pedirle y sabemos que dice la palabra que si le pedimos con fe, vamos a recibir. Porque dice la Biblia que también que si creemos, todo es posible. ¿Tú crees eso? En la palabra lo dice. Al que cree, todo le es posible. Pero si tú miras atrás, te das cuenta que el hecho de creer ahora o de querer cosas o de anhelar, ya no son las cosas superficiales, ¿no? Yo, por ejemplo, yo en el Señor, dame dinero. No, porque yo sé que dice aquí en la palabra que la raíz de todos los males que es el amor al dinero. Entonces, un profeta por allí pidió, Señor, dame sabiduría. Eso es una buena petición, ¿no? Señor, dame amor. Señor, respáldame y dame gracia. Entonces, aquí hay un tema donde los cristianos, los que nos creemos hijos de Dios, fallamos mucho. Porque creemos que pedirle a Dios es pedirle para que Él sacie nuestras necesidades. Entonces, ¿a qué volvemos? A lo mismo de antes. Volvemos a querer vivir en la carne, a querer que Dios solucione las necesidades que nosotros tenemos y que muchas veces no involucran ni siquiera a otra persona. Yo le digo, Señor, cambia mi manera de hablar, cambia mi manera de ser con mis hijos, con mi esposa, cambia mi manera de ser con mis padres, pero cuesta muchísimo porque cuando tú tienes personas que no conocen a Dios, que no le siguen y que tienen sus problemas, sus conflictos personales, es muy difícil
¿Por qué? Porque nosotros actuamos en nuestra propia fuerza. No crucificamos o no dejamos a un lado la carne. Pero si nosotros nos disponemos a dejar de que Dios sea el que actúe, entonces ya tú no vas a gritar a esa persona que tal vez te sofoca, ¿no? A esa persona que te agobia. Hace un día me pasó con alguien, ¿no? Que siempre tengo problemas con esa persona, porque esa persona es muy dura, muy testaruda, ¿sí? Y eso siempre genera un conflicto. Y yo llegué y le dije, Señor, yo no quiero más, porque yo quiero ser testimonio, porque yo quiero realmente que esa persona vea que yo soy un hijo de Dios. No quiero más seguir peleando o discutiendo o en algunas veces insultando o gritando a esa persona. Señor, dame una salida, ayúdame. ¿Qué puedo hacer yo para que esta persona te vea a ti en mí? ¿Qué puedo hacer yo o qué debo hacer? Y el Señor me dijo, quédate quieto. Cuando vengan todas estas situaciones, calla, deja que esa persona hable, esa persona diga lo que sea, calla, y incluso si tienes que darle la razón, dáselo. Y entonces hubo un momento donde pude hablar con otra persona y le dije, mira, está pasando esto, ¿tú puedes hacer algo? Y se lo dejé allí. Y un día cuando esa persona, Dios lo utilizó, le habló a aquel con quien tanto tengo conflicto, y habló sobre algo que yo tenía aquí, que yo quería decirle, pero claro, yo se lo quería decir con rabia, con ira. Y esta persona se lo dijo de otra manera y entendió lo que yo quería decírselo. Y al final me di cuenta y entendí lo que en muchas ocasiones se predica pero que no llevamos a cabo. Y es que nosotros debemos dejarle esas cosas a Dios. No debemos actuar en nuestra fuerza. Entonces entendí algo que muchos años llevando el Evangelio, de que la manera de pedirle al Señor es descansando en Él y dejando que Dios obre, pero que también en esa obra yo pueda ser testimonio, pueda bendecir aquel o aquella situación que me está llevando allí a ese hoyo. Como hijos de Dios tenemos el derecho de pedir, porque creemos en Él y que Él puede hacer milagros. Miremos Santiago 4, 1, 6, lo que te estaba diciendo acerca de cómo estamos pidiendo, y para que tú sepas cómo debes pedirle al Señor. Santiago capítulo 4 del 1 al 6. No, estos ojitos son más. Mira, con esto vamos a mirar, esto refleja claramente cómo es la condición de una persona sin Dios y por qué no recibe nada de parte de Dios. Sin embargo, nos enseña cómo debemos pedir. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y dice aquí en el versículo 3, pedís y no recibís porque pedís mal, para malgastar en vuestros deleites. Entonces, esa es la forma de pedir de alguien que no conoce a Dios. ¿Pide para qué? Para sus deleites, para su ego, para mí. Señor, dame. Señor, yo quiero. Señor, necesito. Y esto muchas iglesias lo usan para ganar gente. Los motivadores,
lo usan para ganar gente, para llenar una iglesia, para tener dinero. Entonces, pedís mal, pero ¿cómo? Porque pedís mal porque es para gastar en vuestros deleites. ¿Y cuáles son esos deleites? Aquí antes lo ha dicho, ¿no? Codiciamos, matamos y ardemos de envidia porque queremos cosas para nosotros. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Se acuerdan que al principio hablábamos de recordar de dónde venimos? Y recordar eso nos hace tener un espíritu humilde. Nos hace dejar al lado el orgullo. Nos hace dejar a un lado el anhelar o querer cosas para nosotros. No es malo anhelar en alguna ocasión que el Señor te dé algo, pero ¿con qué propósito quieres eso? A mí me decía el hermano Ramón y su esposa que ellos tienen una casa en su país. Y bueno, y cualquiera que escucha aquí que tiene una casa en su país dirá, esa casa es para ir a vivir, ya relajarse, jubilado allí. Dicen, no, la vamos a utilizar para servirle al Señor. Para que la gente venga y poder compartirle a Dios, poder ayudar niños, jóvenes, mujeres. Y eso mismo también pasó con un hermano que estaba aquí antes, el hermano Juan. Él se fue para su país también, tenía su casa construida, muy bonita, grande, y ahí en su casa tiene una iglesia. Y eso fue lo que Dios puso en su corazón. Un hermano que no llevaba, yo creo que 8 años en la iglesia. Sí, el Señor tocó su corazón, se dispuso y está allí sirviéndole al Señor con mucha dificultad, sí, pero el Señor le ha respaldado y está allí. Dios le dio eso, pero Él lo utilizó o dijo, Señor, esto es tuyo. El hermano Ramón también me dice, esto es del Señor. Y el Señor me ha dado cosas para mandar, me ha bendecido en momentos que yo no sé cómo, le hemos hecho tal cosa a la casa, hemos enviado tal cosa, hemos enviado Biblias, hemos enviado ropa, medicamentos. ¿Y todo eso para qué lo hacen? Para bendecir a otros. Y el hermano no muestra aquí, dice, mírame cómo toco la guitarra, cómo canto de maravilloso, cómo me he visto. No, la humildad. Y eso deja huella, eso marca. Y eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Y en Santiago, ya para terminar con este último versículo, 1 del 2 al 8 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cuántos tienen pruebas? ¿Cuántos tienen diversas pruebas? Entonces creo que nos está hablando, ¿no? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, si tú tienes pruebas, esas pruebas prueban ¿qué? Tu fe. Con tu fe es con la que pides a Dios. Entonces, si tú tienes pruebas, allí es donde tú te acercas a Dios y le pides en medio de esas pruebas. Pero ¿cómo le pides? Si tu mujer te está discutiendo por algo y tienes una discusión ahí fuerte, Señor, dame otra. ¿Esa es la manera de pedir? No. Señor, dame otra paciencia, dame otra humildad, otra no más, ¿no? Más humildad para saber cómo tratar con ella, para tratarla como dice la Biblia, como vaso frágil, para hacer que ella pueda ver en mí un hombre de Dios. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero el que pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Mira, yo he visto cómo el Señor ha cambiado mi vida. He reconocido y he entendido cómo el Señor ha cambiado mi mente, mi forma de pensar. Veo cómo mucha gente hace cosas que yo hacía antes y cómo tristemente esas cosas no funcionan.
La gente quiere cosas inmediatas, yendo a un brujo, yendo a un rezandero, yendo a un lugar, haciendo una caminata de no sé dónde a no sé dónde, en Bogotá hay un sitio que se llama Monserrate y la gente sube de rodillas, un monte que no sé cuánto tiene de alto, pero por lo menos se tardarán, no sé si un día o cuánto en subir allí. Aquí el famoso Camino de Santiago, ¿no? Que la gente camina eso y pues entre comillas es un camino como de fe. Pero ¿de qué sirve eso? Si el corazón está podrido. Entonces no sirve de nada hacer cosas, pretender utilizar amuletos o pretender decir, mira, yo soy cristiano y ando con una Biblia, por eso el Señor me bendice. Mentira. El Señor no bendice a nadie por tener una Biblia. Incluso el Señor no bendice a nadie porque una persona esté por allá hablándole a otro de la Biblia, porque yo puedo abrir la Biblia, conocerla, puedo hablarle a otro y decir, miren, la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, sino que tenga vida en él. Yo puedo decírselo a otra persona. Y otra persona, por el poder de la palabra, puede ser convencida de eso. Pero incluso yo puedo estar compartiendo eso, pero yo puedo estar pecando. Yo puedo estar mal, puedo estar aborreciendo a una persona, odiando a alguien, y el Señor allí no obra. Entonces, según lo que hemos mirado aquí, si vamos a pedir, pidámoslo con fe. Pero la fe tiene que venir acompañada de un corazón genuino. No pienses tú que de cualquier manera te vas a acercar a Dios a pedirle. A Dios se va con un corazón humilde, con un corazón que ama a Dios. Como decía la canción que les dije al principio, no soy religioso, solo amo al Señor. Vivo para amarle y ser testigo de su amor. Entendemos que que las peticiones no son para nuestros deleites, siempre son ¿para qué? Para honrar al Padre, para exaltar al Hijo y para gozarnos en la presencia del Espíritu Santo. Si tú viniste hoy aquí y dijiste, no, voy a ir a la iglesia para sentirme bien, para ir a decirle allí a alguien que fui a la iglesia, pues de aquí vas a salir hoy pensando que el Señor te dice, vas a salir de este lugar mirando hacia atrás, mirando de dónde te sacó Dios o de dónde quieres que te saque si aún no estás en ese camino. Mira ahora en la situación que estás y dile, Señor, yo quiero salir de allí. Ahora, desde ahora mismo, si tú estás con el Señor, puedes pedirle, pero no pidas para tus deleites. Dile, Señor, dame sabiduría, dame entendimiento para entender tu palabra, dame amor por mí mismo, por mi vida, para yo salir de esta situación de pecado, de esta situación de vicio, de droga, de alcohol, para yo salir de esta situación de estar con mujeres o situación, mi cabeza está revuelta y estoy con cosas en la cabeza que a Dios no le agradan. Señor, dame sabiduría, dame amor, dame entendimiento, dame el deseo de cambiar. Y que si en tu casa hay alguien con alguna situación, enfermedad, lo que sea, Señor, Padre, te pido por esa persona. No sé cómo orar, pero Padre, ayúdala, sánale, restablécela, confórtale. Y si yo puedo hacer algo, pues yo lo hago. Pero dile, Señor, cámbiame. Sabemos por esto que hemos visto y por la palabra que la verdadera manera de acercarse a Dios y de pedirle causa un efecto de bendición en la vida de los demás, primeramente. Y cuando tú intercedes, cuando cambias y los otros empiezan a ver eso, Dios empieza a bendecirte a ti. Dios empieza a manifestarse en tu vida. Y lo ves tú, ¿por qué? Por el cambio que está haciendo Dios en ti. Y tú ves y dices, mira, yo ya no soy como era antes, que decía muchas vulgaridades, que pensaba en el suicidio, que pensaba en la muerte, que pensaba en la desgracia, que pensaba en que me voy a morir. No. Yo tengo un pensamiento diferente. ¿Por qué? Porque estoy viviendo para Dios. Porque vivo para amarle y ser testigo de su amor, como dice la canción que les estaba comentando. Bueno, ahora pues vamos a poner en práctica lo que hemos compartido. Simplemente hay una hermana, una joven en la iglesia que ahora mismo está pasando por un momento muy difícil. No sé si saben, Estela está teniendo una situación en su cabeza, una situación de algo le está pasando. No saben lo que es o han intentado mirarlo y el pastor nos ha comunicado, ¿no? Para mí y para muchos de nosotros, esta chica
Es una persona que ha tenido muchos problemas, muchas situaciones, pero que a pesar de eso le ha servido al Señor y le ha seguido, pero en ese camino hay muchas situaciones que aún siguen en su mente, en su corazón, y que el Señor tiene que tratar. Entonces en este momento no vamos a decirte aquí que vamos a hacer una oración aquí de 10 horas, nada. Vamos a, cada uno de corazón, yo quiero pedirle que de su manera como pueda le pida al Señor por ella. Le diga al Señor que tome su vida, que le restaure, que si hay algo que ella necesita cambiar, que sea el Señor haciéndolo. Y esa es la práctica, que podamos en este momento tener un tiempo de oración por ella, y si uno o dos pueden levantar su voz clamando por su vida, por Estela, para que el Señor pueda seguir haciendo su obra y que sea su voluntad. Nosotros no podemos manejar lo que está pasando, pero el Señor sí lo sabe, y como sea su voluntad, nuestro anhelo es que ella pueda ser restaurada, pero el Señor tiene la última palabra. Así que si puedes inclinar tu rostro, puedes cerrar tus ojos, sigue mi oración, y si puedes tú estar ahí orando por ella, intercediendo, te pido el favor que lo puedas hacer. Amado Dios, gracias Señor por esta palabra, por enseñarnos a pedir como conviene, Señor. Asimismo queremos ponerla en práctica porque sabemos que tú eres un Dios de misericordia, un Dios de amor, un Dios que nos lleva de victoria en victoria, Señor. Padre, nos duele el corazón, Señor, es muy difícil escuchar estas noticias, Padre, saber que nuestra hermana, esta joven mujer que te sirve, que te ama, Señor, está pasando por esta situación, Señor. Pero como lo hemos visto, como lo hemos leído, Señor, en medio de estas situaciones de angustia, de dolor, de enfermedad, lo que podemos hacer y el único camino, Señor, para encontrar respuesta es clamar a ti. Por eso clamamos a ti en esta hora, Señor, y rogamos por Estela, Señor. Rogamos para que tú seas interviniendo en su cerebro, Señor. Que seas tú con tu mano poderosa haciendo tu obra en ella, Padre amado. Señor, tú eres nuestro sanador. Tú eres quien nos conoce, Señor. Tú eres quien conoce el corazón de Estela, Padre. Te pedimos, amado Rey, que tú seas interviniendo en ella, bendito Dios. Padre, que sea para testimonio, Señor, de tu obra, bendito Rey. Que podamos ver tu mano sanadora en su vida y sobre todo, Señor, sana su corazón, sana su mente, Señor. Que tu Espíritu Santo toque allí, Señor, donde hay, Padre Santo, situaciones, donde hay pensamientos de muerte, donde hay pensamientos de desesperación, donde hay situaciones, Señor, de verlo todo oscuro, Señor, y no encontrar salida, Padre. Trae libertad a Estela en el nombre de Jesús, Señor. Liberta su mente, liberta su corazón y liberta su vida, Señor, para que ella pueda estar, Señor, contigo de todo corazón, Padre. Bajo tu voluntad, Señor, te rogamos por ella para que tengas misericordia, Señor. En el nombre de Jesús. Si algún hermano puede levantar oración para que oremos aquí todos unánimes. Sí, Señor, pedimos tu voluntad perfecta, Señor, en la vida de Estela, Señor. No queremos pedirte, Señor, que la sane directamente, Señor. Si tú estás haciendo una obra en su vida, amén, Señor, sí, Padre amado. Siga con esa obra, Señor, y que se cumpla, Señor, porque Amén. tú, Señor, tienes la sabiduría, Señor, para cambiarnos, para trabajar, para transformarnos. Y si tú lo estás transformando, nosotros no queremos ser ese tropiezo. Sí, Señor, le amamos a nuestra hermana, pero queremos, Señor, que se haga tu voluntad en su vida. Sé tú trabajando en su vida, Señor, porque tú sabes, Señor, aleluya, Señor, cómo hacerlo. Sí, bendícelo, Señor, y si hay, Señor, esa posibilidad de sanarlo completamente, Señor, y que pueda servirle, Señor, como testimonio de fuego, Señor. El Señor me ha salvado. Gloria a ti, Señor. aleluya, Ayúdalo, sánalo, Señor, y que se termine tu trabajo perfecto en ella, Señor. Te pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. amén. Amén.
Amén, Señor. Sí. Sí, sí. Amén, Señor. Amén, Padre Santo. Gracias, Señor. Te bendecimos, bendito Dios. Te exaltamos, Padre, por tu palabra, por este tiempo, Señor. Gracias por este lugar que nos das para congregarnos en tu presencia. Bendecimos a todos aquellos que están hoy aquí. Guarda sus corazones, guarda sus vidas, donde quiera que vayan, Señor. Guíales, Señor, con tu palabra. Guíales, que tu Espíritu Santo sea su guía y que tu Espíritu Santo les guarde, Señor, a cada uno de quienes están aquí y de nosotros, Señor. Gracias por Ramón, por Álida, por su hijo, por su familia, Señor, por permitirnos tenerlos aquí en este lugar, por tu bendición por medio de ellos, Señor. Gracias te damos por esta iglesia, por este pueblo, por esta ciudad y por permitirnos, Señor, ser parte de esta obra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, mi querido hermano, que el Señor te bendiga. Gracias por estar aquí hoy. Creo que aquí en la parte de atrás vamos a tener un tiempo de refrigerio, de algunas cosillas que hay, para que puedas pasar, compartir con nosotros un ratito. Si puedes, te invitamos. ¿Amén?